Cada vez más se habla de temas como diversidad de género, feminismos, discriminación, que son términos relativamente nuevos y sobre todo agarran en offside, en muchos casos, a padres y ni hablar a los docentes, ¿no? Que tienen que tratar de estos temas en las escuelas. Fíjense, tengo un libro que habla acerca del tema y que es casi una guía para los docentes también. Se llama justamente Diversidad y Género en la Escuela. Su autora es Gabriela Larralde, que está aquí con nosotros. Gracias por venir. Ella es, además de escritora, es licenciada en comunicación, investigadora, docente universitaria. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, primero empecé con otra investigación que era sobre diversidad de familias, digamos, familias con dos padres o dos madres. Me preguntaba a partir de la ley de matrimonio igualitario si esas familias aparecían en la literatura para la infancia, ¿no? Encontré que en la literatura para la infancia, por ejemplo, si tomamos el último censo, ¿no? Podemos saber que solamente un 37% de los argentinos tiene todavía hoy una familia constituida por una mamá, un papá, una hija, un hijo, 3 hijos, ¿no? Lo que se llama familia nuclear. Y sin embargo, en la literatura infantil se sigue repitiendo ese modelo en un 98% de los casos. Entonces empecé a preguntarme qué pasa con otros tipos de familia, con otros tipos de hogares, de conformaciones, cuántas madres solteras conocemos durante miles de años que han criado a sus hijos y sin embargo no aparecen en los libros. Empecé con esa investigación y después lo que fui haciendo fue ampliarla hacia los ejes de la Ley de Educación Sexual Integral, justamente porque su aplicación tiene muchas dificultades, encuentro hoy muchas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Bueno, en principio hay una dificultad de la misma ley que es su gran valor, porque la idea de la ley ESI en realidad es que su aplicación sea transversal, o sea, que no se dé en una sola materia un solo día, por ejemplo, taller de ESI 2 horas los viernes, sino que esté en todas las materias, ¿sí? Y cruce también los recreos, la relación docente-alumno, ¿no? Ahora, ese mismo valor que tiene es la dificultad, porque es muy difícil de implementar, por eso en una de las modificaciones que hoy se quiere hacer es que la ley siga siendo transversal, pero que además pueda haber talleres de ESI específicos, ¿no? En días, en horas, donde se trabajen distintos temas. Claro. ESI es Educación Sexual Integral. Digo, por si alguno no está... Y que es muy importante la palabra integral, porque hoy se habla mucho de educación sexual y se quita la palabra integral de manera, si se quiere, olvidadiza, y en realidad eso tiene un trasfondo político, porque quienes hoy quitan la palabra integral son aquellos que han hecho una campaña con Mis Hijos No, donde justamente lo que dicen es educación sexual sí, no integral, porque integral, ¿qué viene a traer? Integral viene a traer diversidad de género, orientaciones sexuales, ¿no? Que están respaldados además por otras leyes. Entonces hay un grupo reaccionario todavía de una parte de la sociedad que no quiere que eso ingrese en la educación de sus hijos. Estaba viendo, la ley se aprobó en 2006, ¿no? Así es. Como toda ley nacional, después cada uno de los 24 distritos, de las provincias, capital federal, se tienen que adherir o pueden no adherirse. De hecho, hay muchos distritos que no se adhirieron. Lo cual tampoco significa que los que sí se adhirieron la estén cumpliendo, ¿no? ¿Cuál es el pantallazo en general en ese sentido? Bueno, el pantallazo es muy variado porque, por ejemplo, vos podés pensar o prejuzgar, ¿no? Que bueno, en una escuela católica de Buenos Aires no se va a aplicar la ley, en una pública sí, y en realidad esto pasa en diferentes provincias, como por ejemplo en Córdoba o en Salta, donde la Iglesia Católica tiene más peso, que en las escuelas públicas, digamos, no se aplica. Y por ahí en una privada católica acá de Buenos Aires, de capital, me han llamado para dar charlas. Entonces acá lo que se pone en juego, digamos, son muchas variables y sobre todo, digamos, porque uno puede... digamos, poner el foco en las escuelas, poner el foco en los padres, ¿no? Pero acá sobre todo lo que falta y lo que es necesario es un Estado presente, con capacitaciones, con compra de libros y con supervisores que vayan a las escuelas, porque recordemos que la educación es pública, entonces las escuelas pueden ser de gestión privada o estatal, pero la educación es pública. Entonces, supervisores que puedan pasar y decir, bueno, a ver, ¿cómo están trabajando la ESI? ¿De qué manera? ¿Qué hicieron este año? ¿Hicieron algún taller? ¿Hicieron una obra de teatro? ¿Cómo la trabajaron? Claro. Eso hoy no está. Muchas veces el reclamo de educación sexual integral viene de los mismos alumnos y alumnas, ¿no? Que ellos reclaman a sus autoridades que se los den. ¿Y en esos casos ellos se llegan a autoorganizar para darse talleres? Sí, eso es genial, eso está pasando, sobre todo es algo de Buenos Aires y también de algunas escuelas, ¿no? Por ejemplo, las universitarias, lo vimos en el Pellegrini, ¿no? Y en la Buenos Aires. Pero justamente lo que pasa, que a mí me parece genial, es que si bien la ESI tiene muchas dificultades, los chicos y las chicas que estuvieron en la marea verde, como se llama, son hijos e hijas de la ESI. Saben, aunque no se esté aplicando de manera efectiva, que el Estado debe garantizarles la educación sexual
sexual integral y van a luchar por eso. Y si el Estado no se los da, se van a organizar y van a invitar, como me han invitado a mí, por ejemplo, y a un montón de gente, a dar capacitaciones y charlas. Y me parece que este es el punto que no hay que dejar pasar. Lo que trae la ESI, que es lo más importante, es que va a decir, la educación sexual no puede estar a cargo exclusivamente de las familias, sino que tiene que estar a cargo del Estado. ¿Por qué? Porque es un derecho de todos los niños y adolescentes y además porque sabemos que el 78% de los abusos sexuales, para empezar a hablar infantiles, suceden intrafamiliarmente. O sea, es un familiar quien lo comete. En un 90% es un hombre y de ese 90% el 40% es el padre. Una de cada 4 chicas antes de llegar a los 12 años es abusada y uno de cada 7 varones antes de llegar a los 12 tiene el mismo destino. Entonces, las familias están pidiendo hacerse cargo de esa educación, pero es dentro de las familias donde está el mayor problema. Claro. ¿Y te pasa a vos que sos una de las personas que da estas charlas, que quizás vas a un lugar en donde no es que hay, digamos, el 100% de los alumnos y de los padres están de acuerdo con que vayas, pero bueno, sí hay un cierto consenso de que la charla tenés que dar, pero digo, puede haber que haya un sector que no esté de acuerdo y que después de la charla o el taller quede esa sensación de, bueno, no era para tanto, es información. O sea, ¿pasa eso también? Sí, pasa muchísimo porque hay mucha desinformación porque justamente hay grupos que están intentando decir que la ESI es una cosa que no es. Porque la ESI además trabaja el bullying, trabaja la discriminación, las corporalidades. Claro. O sea, la diversidad también incluye discapacidades, personas con discapacidades, ¿no? Hay un gran aspecto, las afectividades. Por ejemplo, es muy importante que un niño o una niña pueda identificar si lo que está sintiendo es enojo, amor, tristeza, alegría. No poder decodificar eso, que es parte de la ley ESI, hace que después, como adultos, tengan múltiples conflictos, porque muchas veces en las mismas casas o en distintos lugares, gimnasios, no sé, donde vayan, ¿no? Esas sensaciones están mezcladas porque te dicen, no, eso que te pasa no te pasa en realidad, no, vos no estás enojado, en realidad lo que te pasa es esta otra cosa. Eso confunde mucho y después genera un montón de conflictos en la adultez. Claro. Y después, bueno, en el libro decís que lo escribiste, tuviste una experiencia personal donde tus padres se separaron y no había literatura que hable de padres separados en ese momento. Digo, y hoy, 2018, ¿hay literatura infantil donde se trate justo por ahí el matrimonio igualitario, los géneros no binarios y demás, o no? Sí, cuando yo hice esa primera investigación había mucho menos y los casos de mayor éxito venían de afuera, pero a partir del 2013-15, te diría, empezaron a publicarse acá con editoriales independientes y ahora las editoriales más grandes se están animando un poco más también a publicar, digamos, otras familias, otras representaciones de crianzas también. Y esto tiene que ver con la diversidad en general. A veces hay algún chiste que yo hago porque a veces también trabajo asesorando editoriales en donde, por ejemplo, en una familia siempre el hombre es más alto que la madre, ¿no? Como hay un montón de características que están muy establecidas, la nena vestida de rosa y el nene de celeste. El nene con la pelota de fútbol. Eso sigue de verdad, o sea, por ahí los que no tenemos hijos es medio difícil entender, pero sigue pasando. O sea, es como la publicidad de Carrefour de la nena a la cocinita. Sí, porque hay un desfasaje muy grande, hay dos desfasajes. Uno es entre las prácticas y la ley, ¿no? Digamos, parejas homosexuales existían antes de la ley de matrimonio igualitario. Después vino la ley, llegó tarde, hay un desfasaje ahí. Y hay un segundo desfasaje que tiene que ver con lo cultural, con los productos culturales. Cómo eso se representa después en una obra de teatro, en una película, en un libro, ¿no? Claro, pero es raro ahí, porque si bien las sociedades imprimen en la cultura, también la cultura es un espejo de la sociedad. Entonces, ¿qué cambia primero? ¿La manera en que nos organizamos o cómo visibilizamos el amor y el afecto o la manera en que la cultura lo refleja? Y la manera en la cómo la sociedad lo vive. La cultura después viene más tarde a reflejar eso. Y sobre todo te diría, porque por ejemplo, si vos me decís teatro para adultos, y yo te digo no, porque puede haber vanguardia, ¿no? Y pueden haber cosas rupturistas que marcan un camino. Pero en lo que es literatura para la infancia y productos en general para la infancia, hay muchos tabúes y muchos miedos. Y se le quiere vender a los niños un mundito cerrado con un moño que no es el que ellos habitan y que ya saben que no existe más ese mundo, ¿no? Claro. Bueno, justo ahí me abriste una puerta de dos preguntas. Uno, ¿el lenguaje inclusivo para hablar con los chicos te parece que está bueno? Mira, yo soy docente universitaria en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, y cuando yo estoy frente a un curso utilizo el todes, por lo menos las primeras veces, como para, si hay alguien que no se siente identificado con el todos y todas, creo que es necesario abrir esa puerta. Después cotidianamente no lo utilizo porque la verdad es que no me es tan afín. Sí uso el masculino, femenino, o a veces me pasó el otro día estar dando una clase con un compañero docente y eran todas mujeres y él usaba el masculino. Y a veces es simplemente mirar a tu audiencia, o sea, mirar con quién estás
interrelacionándote, el contexto, me parece que eso es fundamental. Claro. Si lo usás para provocar, vos estás en un grupo con todos amigos que sabés que son heterosexuales por ahí, y entonces empezás a usar la E para reírse y para provocar, me parece que no tiene ningún sentido. Ahora, si estás en un ámbito que es público, estás en un ámbito donde no conoces gente, me parece que es el momento. Porque sobre todo en realidad lo que ahí estás abriendo es una puerta a decir, che, está todo bien, ¿no? Claro, Como... sí, todos bienvenidas y bienvenidos o bienvenidas. Y por último, si quiero regalarle a un sobrino, a un nieto, algún libro de literatura infantil a jornada, 2 recomendaciones, una, Dale, 3. te voy a hacer 2 recomendaciones. Uno es El vestido de mamá, de Criatura Editora, que es una editorial uruguaya que está acá, que lo escribió Dani Umpi, que por ahí lo conocen. Sí, sí. Es un nene que juega a disfrazarse con el vestido de la madre. Ahí queda, ni más ni menos, ¿no? Pero esta cosa que siempre es muy reaccionaria cuando un nene agarra un bebote o agarra los tacos de la madre, bueno, ese libro. Y después otro sobre maternidades, que es un tema que a mí me interesa bastante, de Isol, que se llama El Globo, que es una nena que a la mamá le grita, y le grita tanto que se pone colorada roja y se transforma en un globo. Entonces la nena se va con el globo a la plaza. Está muy bien. Bueno, y si sumamos recomendaciones, acá tengo otro, Diversidad y Género en la Escuela, Gabriela Larralde, a quien acabamos de escuchar. Ahí lo tienen ustedes, una guía más que interesante, sobre todo para docentes, ¿no? Sí. Entre otros, por supuesto, están todos invitados.